El objetivo del día de hoy es considerar con ustedes distintos modelos ecológicos de recuperación de ecosistemas degradados. Como es posible notar por las características de las imágenes iniciales, los casos en los que en forma personal trabajé corresponden a la provincia de Misiones. En particular, inicié mis experiencias en trabajos de restauración de bosques protectores de cursos de agua. No obstante, el marco teórico de conocimientos es aplicable, con ciertas adaptaciones, a distintas ecorregiones. Trataré de que el abordaje les deje ideas aplicables a la situación particular de su zona, a pesar de tener niveles de precipitación muy diferentes a la mía, entre otras diferencias referidas a clima y también a relieve y suelo. A lo largo de la presentación quisiera que pensaran en algunas ideas básicas. Pregúntense, ¿de qué hablamos cuando hablamos de degradación? ¿Qué abarca proteger o recuperar áreas degradadas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de especies nativas? Es decir, ¿comprendemos realmente la importancia de ese concepto? ¿Alcanza a compensar solo en el vuelo, es decir, en el bosque? ¿Cómo afectan las modificaciones en su sostén, el suelo? ¿Qué implicancia tiene eso en los cursos de agua y en el resto de los componentes del ecosistema? ¿Qué técnicas de recuperación emplear según las circunstancias? Es la intención responder brevemente a lo largo de esta exposición esas preguntas, porque los temas están íntimamente interrelacionados. Comencemos por definir degradación. Puede darse distintos tipos de degradación. Hay degradación agrícola cuando ocurre una pérdida de productividad económica en términos agrícolas o forestales. Por ejemplo, menos kilogramos de producción por hectárea en el caso de nuestra producción madre en Misiones, la yerba mate, o toneladas de soja, maíz, trigo u otro cultivo en casos más cercanos a su región. Hablamos de degradación ambiental cuando hay daños con pérdida de poblaciones vegetales o animales. Esto implica no solo la pérdida de biodiversidad, sino también de funciones. La degradación, como la conocemos, y tal lo expresaba Nepstad y su equipo en el año 1992, es el resultado de acciones antrópicas que provocan pérdidas de la integridad estructural y funcional del ecosistema, modificando su capacidad de regular el almacenamiento y el flujo de agua, energía, carbono y otros elementos. En la provincia de Misiones, una preocupación para nosotros es la erosión hídrica potencial debida al relieve. Como es posible observar en el mapa de la diapositiva, Misiones posee un 63% de superficie con alto riesgo de erosión, 33% presenta riesgo moderado y 4% bajo riesgo de erosionabilidad. Según cálculos, en teoría, suelos descubiertos y con pendientes de entre 4 y 13% podrían perder un mínimo de 89 y un máximo de 589 toneladas de suelo por hectárea año. La pregunta es, ¿por qué es eso tan importante? ¿Puede haber algún aprendizaje para los presentes hoy en esta exposición? El suelo está conformado por distintas capas, con distinta composición en cuanto a textura, arcilla, limo y arena entre sus fracciones finas. La mayor fertilidad se concentra en la capa superficial, que es la que además suele tener la mayor proporción de materia orgánica. Esa capa es la primera que perdemos por erosión al tener suelo descubierto. Pueden darse también modificaciones en su estructura, pero por cuestiones de tiempo no andaremos en ello aquí. El bosque es un ecosistema en equilibrio estable, pero con procesos dinámicos en continua alteración. Por eso es considerado como altamente adaptado y elástico. No obstante a esta plasticidad, hay límites para esa capacidad de afrontar cambios en el ambiente.
Si se excede cierto límite, ocurre la degradación. Tal lo expresara Maini en 1992, para que se dé el proceso de recuperación de un ecosistema, en un concepto de desarrollo sustentable se deben considerar tres aspectos básicos. Por un lado, la capacidad productiva del sitio. Por otro, la capacidad de renovación del ecosistema forestal después de la explotación u otra forma de perturbación, como puede ser el caso de un incendio, un tornado u otro. Y finalmente, la diversidad genética, concepto que posteriormente desarrollaremos con más detalle debido a su importancia. Hay distintas definiciones sobre los procesos de degradación y recuperación. Les presento hoy una de Maini, 1992. Este investigador caracteriza este proceso en tres niveles. Autorrenovación, que se da cuando el bosque es capaz de renovarse a sí mismo tras un bajo nivel de perturbación, retornando así a su estado inicial o más frecuentemente a uno próximo a él sin intervención humana. Rehabilitación, cuando después de un nivel medio de degradación el bosque necesita un largo periodo para recuperarse naturalmente. Este tiempo puede ser reducido por la intervención humana. Restauración, cuando luego de una degradación irreversible en forma natural, por pérdida de biodiversidad y de capacidad productiva del sitio, es indispensable una intervención humana para dar lugar a una nueva masa boscosa, ya sea que esté constituida por una o más especies. La pregunta que muchos se hacen es ¿por qué restaurar? La alteración de los ecosistemas naturales impacta directamente sobre nuestras vidas. Conservar los ecosistemas significa mantener los servicios ambientales prestados por la naturaleza. Entre ellos, el acceso al agua, la productividad de los suelos y la conservación de la biodiversidad. Disminuir en forma desmedida la biodiversidad conlleva efectos negativos en nuestra salud, por aparición de vectores que producen enfermedades, por ejemplo, o el surgimiento de plagas y enfermedades que afectan nuestros cultivos agrícolas, que puede llegar a ser otra de las consecuencias de modificar en exceso el ecosistema. Producir para alimentar a la creciente población exige cierta modificación en determinadas zonas, pero tomando debidos recaudos para no exceder los límites que la naturaleza impone. De allí el surgimiento en las distintas provincias de la Ley de Ordenamiento Territorial. Sin detenernos mucho en esta imagen, es una situación habitual en la provincia de Misiones. El no respetar la permanencia de bosques de protección de cursos de agua termina permitiendo la llegada de sedimentos al cauce que termina convirtiéndose en un bañado, es decir, un terreno húmedo y pantanoso que ya no permite el acceso al agua para la ganadería ni para el consumo humano. Analicemos las consecuencias de la degradación del ecosistema. La reconversión de bosque nativo a actividad agrícola sin un manejo adecuado del suelo, principalmente en lo relacionado con su conservación, reposición de nutrientes, rotación de cultivos, diversificación productiva, entre otros, da lugar a un rápido agotamiento de su capacidad productiva. La combinación de suelo desprotegido, es decir, desprovisto de vegetación, con grandes volúmenes de precipitación, permite que las partículas del mismo sean arrastradas a ríos, arroyos y reservorios, desencadenando la erosión y la acumulación de sedimentos en cursos de agua. Consideremos el proceso de recuperación de áreas degradadas. No es un proceso lineal unidireccional. El primer paso es definir el objetivo. ¿Qué quiero lograr? A partir de allí es necesario estudiar al ecosistema que queremos recuperar, es decir, debemos conocerlo. Luego es importante identificar posibles barreras o dificultades para lograr este proceso de recuperación. Con este bagaje de información se procede a establecer estrategias de acción
para pasar así a su implementación a campo. En forma paralela a esta etapa de implementación debe realizarse un monitoreo. De este monitoreo puede surgir la necesidad de introducir cambios. Realizamos así una retroalimentación hacia la estrategia y por ende modificamos algunos aspectos de la implementación de acciones. Esta es la manera en la que lograremos sustentabilidad. Es posible recuperar tanto áreas productivas como áreas de preservación permanente. Nosotros nos concentraremos más en este último aspecto. Hablaremos ahora de bosques protectores de cursos de agua y fajas protectoras. Se consideran bosques protectores aquellos que brindan al hombre bienes indirectos, protegen nacientes y cursos de agua, minimizan la erosión, preservan la fauna, entre otros. Los bosques fluviales degradados de vegetación ciliar son de interés prioritario en acciones de revegetación y o enriquecimiento. Esta cobertura vegetal tiene un papel estratégico en la conservación de la biodiversidad de flora y fauna y en la preservación de la calidad del agua. Al hablar de bosques protectores de curso de agua y fajas protectoras, el modelo buscado es aquel en el que estas formaciones vegetales ciliares y fajas de protección sean corredores de ligación de las reservas medias y grandes existentes en la cuenca hidrográfica del lugar en cuestión. Misiones tiene aún 1.700.000 hectáreas de bosque nativo en distinto grado de conservación, considerando categorías roja, amarilla y verde del ordenamiento territorial. Aún la empresa forestal propietaria de la mayor superficie provincial de bosque implantado como nativo mantiene un 50% de la misma con cobertura de monte nativo sin planes de reconversión a futuro. Por decisión de responsabilidad social empresaria, solo se implanta el 50% de la superficie en ciclos de distinta duración o periodos de rotación de cultivo. Ahora, ¿por qué es importante este concepto de cierta continuidad del paisaje? A través de la interconexión de remanentes vegetales se busca, por un lado, mantener y recomponer el flujo genético en las poblaciones envueltas. Se reduce así la endogamia y se favorecen fenómenos de dispersión de especies de flora y de fauna. Se posibilita un aporte de nutrientes por el ciclo de vida natural de la planta. Y además se amplía la oferta de nichos ecológicos y recursos tróficos a las comunidades. Misiones cuenta con un vasto compendio de leyes ambientales que establecen la protección de su ecosistema, suelo, agua, flora y fauna. Por ejemplo, a cada margen de curso de agua se establece la obligatoriedad de mantener 3 veces su ancho en una faja continua de bosque nativo. Similares restricciones con distancias establecidas según circunstancia se establecen para vertientes u ojos de agua y también para humedales. Nuestro vecino país, Brasil, establece restricciones similares e importantes con dispar grado de acatamiento, al igual a lo que sucede en nuestra provincia. Quien desmontó donde no debía tiene que recuperar el área integralmente. El margen del curso de agua es un área de preservación permanente que es innegociable. ¿Por qué es importante mantener la cobertura original de los ecosistemas? Como lo ilustra la experiencia de nuestro colega Sergio Gandolfi, un suelo cubierto de vegetación minimiza la erosión, en este caso hídrica, pero también lo hace con la erosión eólica en casos donde ésta sea el problema. Sin cobertura vegetal hay menor infiltración de agua en el suelo, mayor escurrimiento superficial en el caso de pendientes y por ende mayor erosión. Cuando la degradación ya está presente, es factible en cierto grado revertirla.
Estas dos diapositivas son ejemplos de ello. En el primer caso, la situación inicial tras la construcción de una carretera. La imagen de la derecha, a los 4 años de ello, la nueva situación una vez iniciado el proceso de restauración del bosque. El crecimiento de la formación vegetal será mayor o menor según la región que estemos considerando y por ende las especies que estemos implantando, pero el proceso a su velocidad se da. Esta diapositiva ilustra lo que se espera lograr con la recuperación de bosques protectores de curso de agua. Hay experiencias en Misiones, pero las de mayor tiempo desde el inicio de su implementación las podemos ver en nuestro vecino país, Brasil. Para quienes vivimos en Misiones, la recuperación de bosque realizada por la Central Hidroeléctrica Itaipú es ejemplar. Por lo general, solemos trabajar en conjunto con la Red Trinacional de Recuperación de Áreas Degradadas, que une a participantes de Brasil, Paraguay y Argentina. A partir de ahora profundizaremos en técnicas de recuperación a implementar. Estas pueden ser pasivas, sin intervención antrópica, o activas, con intervención humana a fin de acelerar el proceso. En la técnica de recuperación pasiva, el primer paso es retirar el factor de degradación natural o antrópico, por ejemplo, tornados, incendios naturales o antrópicos, actividad productiva sin buenas prácticas de manejo, entre otros. Hasta cierto grado los ecosistemas tienen la capacidad de autorrenovarse por sí mismos una vez retirado el factor de degradación. Es posible, si es necesario, hasta acercar el área a recuperar. Tras un incendio, por ejemplo, suele quedar en el suelo un banco de semillas, o en el caso de pasturas, pueden haber permanecido raíces vivas. En estos casos es solo cuestión de saber esperar a que la naturaleza actúe. Si quedan ecosistemas remanentes en las cercanías, esta autorrecuperación será aún más rápida. La diapositiva ilustra cómo un ecosistema se autorregenera con la colaboración de la fauna, como aves y mamíferos, que reingresan propágulos al área. En la imagen reingresan de a poco árboles, enredaderas, herbáceas, palmeras, epífitas, entre otros. Si queremos acelerar este proceso, podemos intervenir recurriendo a un enriquecimiento asistido. Ya deja de ser una técnica pasiva.